Vamos a explicar la fase 2, procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Los integrantes del grupo son Claudia Patricia Alarcón Cetina, Cristian Camilo Caicedo, Catalina Martínez Totena y quien les habla, Jessica Lorena Zavala. Pertenecemos al grupo 50 y nuestra tutora a cargo es Alba Luz Ocaña Cortés. Internacional de Auditoría, Evidencia de Auditoría NIA 500. El alcance de esta norma explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. El alcance el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. ¿Qué es la evidencia? Es toda la información que el auditor recopila para llegar a las conclusiones en las que basar su opinión. La evidencia comprenderá la información contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros e información de otras fuentes, es decir, auditorías anteriores. Además, la que se obtiene durante el curso de la auditoría y los procedimientos de control de calidad de una firma para la aceptación y continuación de clientes. Esta evidencia es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal es la afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. Pero ¿cómo se puede obtener la evidencia de auditoría NIA 500? El mecanismo que el auditor tiene a su disposición para obtener la evidencia de auditoría son los procedimientos de auditoría, los cuales deberán ser diseñados y aplicados de acuerdo con las circunstancias y naturaleza del trabajo, es decir, la fase que aborda la etapa de planeación de la auditoría. Además, se debe tener en cuenta consideraciones como el alcance, riesgo y materialidad al aplicar los procedimientos. Mediante la realización de las pruebas de control y detalle es que el auditor podrá determinar los métodos de selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas con el fin de cumplir con el objetivo del procedimiento de auditoría en cuestión. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría? Toda la información que se obtenga en el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría deberá ser considerada por el auditor como relevante y fiable a modo de ser considerada como evidencia de auditoría. Durante el trabajo de auditoría se puede recibir información, documentación preparada por un experto de la dirección. El auditor, a modo de poder considerar la relevancia y fidelidad de dicha información, deberá tener en cuenta lo siguiente: la competencia y la capacidad del experto, la objetividad del experto, obtener conocimiento del trabajo realizado por el experto. Al utilizar información generada por la entidad, el auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficientemente fiable, lo que comportará según lo requieran las circunstancias. La obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. La evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Relevancia y fiabilidad de la evidencia de auditoría. Cuando se diseña y aplica los procedimientos de auditoría, se puede incluir información de otras fuentes, como auditorías anteriores o procedimientos de control de calidad de la firma para la aceptación y continuidad de clientes. La calidad de toda evidencia se ve afectada por la relevancia y fiabilidad de la información. La relevancia puede orientar las pruebas que se van a realizar, por lo que es de suma importancia la planeación. No es posible obtener toda la evidencia de la compañía, sino una parte de ella que sea de calidad para un conjunto determinado de procedimientos. Fiabilidad. Las pruebas de auditoría se ven afectadas por el origen y la naturaleza de la información. Por lo tanto, se debe analizar si existen circunstancias que afecten la fiabilidad de la información.
En cuanto a pruebas documentales, genera mayor grado de confianza un documento original que una copia, o uno escaneado o uno convertido a formato electrónico. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Para cumplir con el diseño y aplicar los conceptos de la Norma Internacional de Auditoría 500, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Parte de esta evidencia se obtiene, por ejemplo, mediante el análisis de revisión, reejecución y aplicación de procedimientos que ayuden a reducir el riesgo y alcanzar conclusiones razonables para basar su opinión. Algunos procedimientos son los siguientes: inspección de registros o documentos, inspección de activos tangibles. La inspección de registros o documentos consiste en examinar registros o documentos, ya sean internos o externos, en forma impresa o electrónica, en otros medios. La inspección de registros y documentos proporciona la evidencia de auditoría de grados variables de contabilidad, dependiendo de su naturaleza y fuente. En el caso de registros y documentos internos, la efectividad de los controles sobre su producción. Un ejemplo es la inspección usada como prueba de controles y de registros o documentos para la evidencia de autorización. La inspección de activos tangibles consiste en el examen físico de los activos. La inspección de activos tangibles puede proporcionar la evidencia de auditoría confiable respecto a su existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones o valuación de los activos. La inspección de partidas individuales de inventario ordinariamente acompaña a la observación del conteo de inventario. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación, y por el hecho de observar el acto puede afectar el modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. Por ejemplo, puede consistir en la observación del reencuentro de existencias del inventario que se está realizando por el personal de la entidad, observando el cumplimiento de las instrucciones, la aplicación de los procedimientos de registro y control de resultados. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor en papel o en soporte electrónico u otro medio. Los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones, por ejemplo, la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el reconocimiento de ingresos. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. El recálculo se ejecuta al realizar pruebas de cálculo en los inventarios de existencias, pruebas en los cálculos o depreciaciones o pruebas de cálculos de contribuciones de seguridad social. La reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor del procedimiento o de controles que fueron realizados como parte del control interno de la entidad. La reejecución se realiza cuando el auditor ejecuta el recorrido de una transacción para verificar que él entiende
sobre el funcionamiento de los controles de un proceso es correcto. Los procedimientos analíticos. Consiste en la evaluación de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existen entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que resultan incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto dentro o como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. La indagación puede consistir en investigar sobre la pérdida de un activo fijo o sobre cuáles son los procedimientos para la compra de bienes o prestaciones de servicio, documentando la indagación verbal o escrita. Otros puntos específicos para obtener evidencia de auditoría. Mayormente los problemas en la obtención de evidencias por parte de los auditores se presentan en el hecho de que el trabajo que se había establecido en el plan de auditoría no se completó o a que el auditor no registró el trabajo realizado de manera efectiva. Esto no solo incumple con lo integrado por la NIA evidenciando la auditoría, sino que ocasiona un fallo sistemático de todo el trabajo en la obtención y registro de evidencia, distorsionando el enfoque para la auditoría de elementos específicos en los estados financieros. Para eso se tiene en cuenta la cuenta de inventarios, que son las principales aserciones relacionadas con la existencia, los derechos, la integridad, evaluación y los procedimientos de auditoría deben diseñarse y realizarse con el único objetivo de verificar las aserciones en los estados financieros. Cuentas por cobrar, que son las principales aserciones que tienen que ver con la verificación de que las cuentas por cobrar existan en la fecha de los estados financieros, que se registren con precisión al valor correcto y con una verificación de integridad de cuentas por cobrar y su respectivo corte. Cuentas por pagar. Las principales acciones deben enfocarse en verificar la integridad, la precisión y valoración de los pasivos, teniendo en cuenta evitar que no se omitan las cuentas por pagar en el registro. Los ingresos. El auditor debe tener en cuenta realizar procesos analíticos para evaluar la integridad de los ingresos, así como pruebas direccionales sobre la integridad del registro de ventas individuales en los registros contables. Bueno, como conclusiones, la documentación es clave para asegurar el éxito del proceso, pues los resultados, su evaluación y la conclusión a que se llega sobre si la evidencia de auditoría es suficiente o apropiada para verificar o no la aserción y de paso respalda la opinión del auditor. Por ello, los procedimientos de auditoría diseñados y realizados deben documentar claramente el objetivo de la auditoría que pretenden alcanzar. Eso en términos de aserciones relacionadas con una clase específica de transacciones, saldos de cuenta o divulgación. El trabajo real realizado, los resultados obtenidos, su evaluación y una conclusión sobre si la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada.
Es responsabilidad del auditor diseñar y aplicar procedimientos en forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Considerará la relevancia de la información en la que se basa, ya que puede verse afectada por la orientación de las pruebas. De igual manera, considerada la fiabilidad de la información, tal cual dependerá del origen, la naturaleza y la circunstancia en la que se obtiene, quedando sujeta a importantes excepciones. Es de gran importancia para el auditor conocer de manera técnica todos estos aspectos y lo que dicta la norma con el fin de que en su ejercicio profesional eh, siempre se piense en si están cumpliendo con dichos requisitos y procedimientos que dictan la misma.